Muy buenas tardes, gracias Charlie. Vengo hoy en son de paz para evitar que hayan tambores de guerra en la República Dominicana. Y vengo a hablar de un tema importante para los dominicanos, pero un tema que ha sido históricamente tratado desde dos perspectivas distintas. Los dominicanos nos hemos acostumbrado de forma natural a disgregar un derecho fundamental, a separar un derecho fundamental, a dar un doble sentido, un doble estándar a un derecho fundamental que es parte esencial de los derechos económicos y sociales planteados en nuestra Carta Magna y que ha sido una de las grandes conquistas del Estado social y democrático de derecho. No me refiero a otro que el derecho al trabajo y los derechos laborales en el país. Y cuando digo que nos hemos acostumbrado a separarlo, a diseccionarlo, a bifurcarlo, esto tiene que ver incluso con su conceptualización en el ámbito jurídico y legislativo en la República Dominicana. El derecho al trabajo está establecido en la actual Constitución en el artículo 62. Y este artículo, que es la regla general que sustenta este derecho fundamental, dispone lo siguiente: el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. Y a partir de ahí establece una cantidad importante de numerales con distintos aspectos vinculados a el derecho al trabajo. Pero en otra parte importantísima de la Constitución, ya en lo relativo a la administración pública y a la organización de la institucionalidad del Estado, la Constitución Dominicana establece provisiones adicionales y especiales para la función pública. Dice el artículo 142 de la Constitución: el Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para la gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones. Más adelante habla del régimen de compensaciones e incluso de la carrera administrativa como régimen especial. Ahora, ¿dónde está el doble estándar del que hablamos? El Código Laboral de la República Dominicana tiene un enfoque de protección, de garantía de los derechos del trabajador de una forma amplia, robusta, e incluso en algunos casos pudieran ser consideradas excesivas. Sin embargo, en el caso de la Ley de Función Pública de la República Dominicana, las provisiones para la mayoría de los trabajadores del Estado son considerablemente laxas. Razón por la cual aquellos trabajadores de régimen simplificado, que son la mayoría de los trabajadores del Estado que no están en carrera administrativa, están técnicamente desprotegidas frente al actor más despiadado, más pesado, más fuerte, más desconsiderado en la mayoría de las ocasiones, más violento por su naturaleza, que es el propio Estado. Entonces, hay una separación entre la figura del Estado como garante de los derechos y el Estado como empleador. El Estado como garante de los derechos de los trabajadores, que no son los del Estado, opera con un estándar. Pero el Estado frente a sus empleados, es decir, el Estado como empleador, actúa con principios que, si fueran ejercidos por los empleadores privados, fueran objeto de una sanción inequívoca por parte de ese Estado. Por eso vemos en la República Dominicana cómo, de una forma simple, sencilla y de un plumazo, puede el Estado prescindir de 40,000 trabajadores en una de sus áreas. Particularmente estoy convencido que si ese mandato
ese principio, esa configuración constitucional de un Estado social y democrático de derecho se va a concretar. Esa bifurcación, ese doble estándar tiene que ser eliminado. Si vamos a tener una ley de función pública, tenemos que tener una que garantice y proteja a los trabajadores sin excusas y sin obstáculos. No es posible que haya un régimen de función pública en la República Dominicana y todavía hoy los trabajadores sean contratados a la vieja usanza. Si vamos a tener una ley de función pública y vamos a tener una carrera administrativa, las posiciones en el Estado deberían elegirse por concurso para que los trabajadores tengan una protección adecuada y no pueda llegar un ministro y decir voy a quitar 40,000 trabajadores sin que pase nada. Lo peor de todo esto es que al final los más afectados son los trabajadores más pobres, son los que tienen menos calificación y son los que están más expuestos. Al final, en el tema de los derechos laborales frente al Estado, los que sufren son los que menos tienen. Y menos oportunidades. Y los que tienen menos oportunidades, que son los que están en el régimen simplificado. Por eso, en este momento, aprovecho estas líneas de paz, este son de paz, para hacer un llamado a los legisladores, al presidente de la República, que ha propuesto una reforma constitucional para medidas de transparencia. Vamos a fortalecer el régimen de función pública, vamos a fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores que están en el Estado para que tengamos una administración pública profesionalizada y los dominicanos puedan prosperar. Muchas gracias. Al mediodía.